Lo que voy a contaros en esta primera píldora del tercer bloque es las diferencias que hay entre la intervención en el domicilio y la intervención en consulta. A simple vista parece que lo único que cambiaría sería el escenario y sería el contexto, pero en realidad, como nosotros creemos que la intervención domiciliaria es una metodología de trabajo y una especialización en sí, realmente hemos descubierto una serie de diferencias que hemos puesto en una tabla que tenéis en los materiales. Vamos a ir una por una explicándolas de forma muy breve, son fácilmente entendibles, pero sí que tienen ciertos matices. La primera de ellas es que, como podéis imaginaros, nos han enseñado en la carrera y en la universidad que la consulta, el espacio, es nuestro signo. Pues bien, cuando intervenimos en el domicilio y no podemos apoyarnos de los diplomas que pueden estar colgados o del espacio o color neutro que puede darnos una determinada habitación, tenemos que fijarnos muy bien que nuestra presencia, nuestra forma de actuar o nuestra forma de vestir es nuestro signo. Realmente lo que de alguna forma tenemos que tener en cuenta son la ropa y la comunicación no verbal. Muy importante para dar ese matiz de neutralidad y de profesionalidad que hace falta cuando el contexto no te acompaña, cuando realmente no estás en tu propio ambiente, sino que estás en el ambiente de los pacientes. Otra de las cosas que realmente son muy importantes es que los límites en la intervención domiciliaria no están del todo marcados, son límites muchísimo más confusos. Cuando hablamos de límites en el contexto de intervención de consulta, los tenemos bastante claros porque la persona viene a nuestra consulta, viene a nuestro territorio y sabemos qué papeles están desempeñando. Pero cuando estamos en intervención domiciliaria hay una difusión bastante caracterizada por esos límites que no se sabe muy bien si lo que ha venido es un psicólogo o es otro tipo de profesional. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que también hay ciertas ventajas y es que, por ejemplo, el vínculo terapéutico cuando se está interviniendo en consulta es muchísimo más difícil de obtener y cuando se está interviniendo en el domicilio es mucho más fuerte y más rápido en el tiempo. Evidentemente, es un vínculo terapéutico muy fuerte que hay que cuidar especialmente bien porque nos va a marcar mucho cuáles son los objetivos de la intervención y cómo vamos a ir poco a poco consiguiéndolos con ese paciente o con esa familia. Otra de las cosas que nos gustaría diferenciar es que la información cuando viene en consulta es una información muy sesgada, es una información subjetiva donde las personas te dicen qué realidad están viendo en sus ambientes, en sus domicilios, en sus vidas, pero es una realidad que tiene que pasar un filtro y es el filtro de que la persona describe lo que hay. En cambio, cuando vamos al domicilio ya hemos hecho hincapié en esto, en que realmente es una información muy objetiva, la observación es pura, por así decirlo, y tenemos que tener la capacidad de priorizar y de saber a qué tenemos que atender. De alguna forma, hay algunas cosas cuando tienes esa máxima información que no van a poder ser tratadas, como hemos comentado y como comentaremos durante todo este curso, pero la información que te llevas del domicilio y cómo la objetividad del profesional de alguna forma lo que hace es realmente ver qué es lo que está pasando. Ligado a esto, los objetivos que se rigen en una intervención cuando estamos trabajando en consulta se establecen a través del motivo de consulta. Es decir, un paciente tiene un determinado problema y te cuenta qué es lo que quiere solucionar. En cambio, cuando estás interviniendo en el domicilio y muy ligado al anterior, te cuentan realmente cuál es el problema, cuál es ese motivo de consulta, pero ves una necesidad de priorizar ciertos objetivos y de priorizar toda esa información. Del mismo modo, las recomendaciones terapéuticas, cuando se dan en consulta, tenemos que fiarnos de que efectivamente se están llevando a cabo. Cuando estás interviniendo en el domicilio, realmente puedes comprobar si efectivamente hay una economía de fichas en un sitio visible, hay un trabajo que se está realizando porque puedes establecerlo en ese ambiente y puedes ver cómo esos hábitos y esas conductas adaptativas van realmente consiguiendo los objetivos que se han propuesto. En cambio, en intervención en consulta, pues tenemos que fiarnos de que efectivamente esas recomendaciones terapéuticas se están llevando a cabo. Porque muchas veces lo que nos ha ocurrido durante todos estos años intentando comparar los dos tipos de intervenciones y haciendo esta nueva especialización es que realmente lo que ocurre es que el paciente de alguna manera lo que hace es decirte
que no funciona una determinada técnica o una determinada intervención, y muchas veces es que las recomendaciones terapéuticas que da o bien no se sigue o se siguen pero no de una forma adecuada. Cuando estás en el domicilio puedes constatar que efectivamente esas recomendaciones terapéuticas se lleven de una forma adecuada. Cuando estás interviniendo en consulta, las pruebas psicométricas son aquellas fuentes de información que de alguna forma te pueden dar la descripción de lo que está pasando. En cambio, una intervención a domicilio es muchísimo más objetivo y muchísimo más fiable a utilizar una buena observación sistemática. Pues la herramienta por excelencia es la observación y tienes que hacerlo de una forma profesional para poder conseguir la información que quieres. Y por último, algo que realmente es muy importante es la conciencia de enfermedad. Cuando el paciente va a la consulta está teniendo un grado mayor de conciencia de enfermedad y de motivación al cambio que cuando podemos ir al domicilio. Esto no siempre es así, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que el reconocimiento de la figura del profesional, que es una de las cosas que hemos mencionado anteriormente, y la escasa conciencia de enfermedad cuando alguien realmente te solicita la ayuda y tú vas al domicilio es un poquito menor, y siempre hay que trabajar sobre esa etapa de cambio y sobre esa etapa de precontemplación para poder llegar a los objetivos propuestos.